Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Que te arrepentirás antes de morir. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, compartir la lectura, darle like y suscribirse a este canal y a mi nuevo canal Psicoanálisis para la Vida Cotidiana. Les dejo el link en la caja de comentarios y también invitarlos para que todos los miércoles a las 13 horas hora Ciudad de México puedan escuchar mi transmisión en vivo. El día de hoy vamos a dar lectura al lamento número 4. Ojalá no hubiese perdido el contacto con mis amigos. Espero que les guste. Además de mis clientes habituales a los que atendía en sus casas, hacía turnos esporádicos en residencias de ancianos. Por suerte no eran muy habituales, porque esos sitios me parecen absolutamente espantosos. Las personas a las que trataba allí no siempre eran de cuidados paliativos, sino gente que necesitaba algún tipo de ayuda, y a veces me contrataban simplemente para que me incorporase a un equipo y no para cuidar de nadie en particular. Si te niegas a ver el estado actual de nuestra sociedad, nunca visites una residencia de personas mayores, pero si te sientes con fuerzas para mirar a la vida a los ojos, entra en una. En ella encontrarás a muchas personas solas, muchísimas, y cualquiera de nosotros puede acabar en un sitio como ese. Entrar en contacto con el personal de una residencia era al mismo tiempo algo desolador y una fuente de inspiración. Algunas de las personas con las que trabajé brevemente a lo largo de los años eran hermosas y de buen corazón, y resulta evidente que habían encontrado un trabajo en el que encajaban. Sus espíritus eran luminosos y sus corazones amables. Gracias a Dios que existen personas así. Pero la mayoría de las residencias andaban escasas de personal. Tenían que hacer un esfuerzo constante para contagiar al resto con su humor positivo. En el otro extremo de la balanza estaban quienes habían caído presas del desánimo o se habían cansado de trabajar allí, o tal vez nunca habían experimentado ese entusiasmo. La empatía es algo muy importante en la vida, y se echaba muy en falta en el equipo al que me incorporé el día que conocí a Doris. Los residentes se arrastraban hasta el comedor apoyándose en sus bastones y en sus andadores. Eran personas relativamente adineradas, porque se trataba de una residencia privada y supuestamente de lujo. La decoración era preciosa, los jardines estaban bien cuidados y las zonas comunes se veían limpias, pero la comida era espantosa. Todo llegaba precocinado de fuera y se recalentaba en el microondas, sin ningún sabor o aroma sugerente. Las comidas no contenían nada fresco o nutritivo. Los residentes hacían sus comandas al final de la semana anterior y el personal que les servía normalmente ni les saludaban ni demostraban ninguna amabilidad hacia ellos. Cuando los residentes veían que yo tenía una actitud jovial, me cogían de la mano para que me quedase hablando con ellos en la mesa. Eran personas normales, con la mente despierta, y a las que les encantaba la interacción social. Sus cuerpos estaban envejeciendo y debilitándose, pero nada más. 1 o 2 años antes, estas mismas personas simpáticas y encantadoras llevaban vidas completamente independientes. Cuando yo volvía a la cocina para coger otra bandeja con platos, parte del personal me ponía mala cara. Lo único que había hecho durante mi ronda era charlar brevemente y reírme con algunos de los residentes, y eso levantaba suspicacias. Yo no hacía ni caso. En una ocasión, mientras devolvía un plato de cordero, le dije con gesto amistoso a la persona que estaba a cargo: Bernie había pedido pollo, no cordero. Medio riéndose me respondió: pues comerá lo que nos dé la real gana ponerle. Vamos, dije sin dejarme intimidar por su cerrazón, seguro que podemos darle un plato de pollo. ¿Va a tomar cordero o se quedará sin comer?, respondió en un tono áspero. La miré y me complací de ella, porque su infelicidad era evidente, pero no pude sentir respeto alguno por la manera en que estaba desempeñando su papel. Cuando volví a llevarle el cordero a Bernie, se me acercó una chica encantadora que también formaba parte del personal. No te preocupes por ella, Bruni, siempre es así, me dijo Rebeca. Sonreí agradeciendo que alguien mostrase tener algo de corazón. No me preocupa en absoluto. Los que sí me preocupan son los residentes, que tienen que soportar este trato día tras día. Rebeca me dio la razón. Cuando empecé a trabajar aquí me afectaba mucho, pero ahora simplemente hago lo que puedo por tratarlos con la mayor amabilidad posible dentro de mis limitaciones. Eso dice mucho de ti, respondí con una sonrisa. Me pasó la mano por la espalda y antes de marcharse añadió: somos unos cuantos los que nos preocupamos, no los suficientes, pero algunos hay. Tras haber servido las comidas y esperar a que los residentes hicieran lo imposible por comérselas,
y una vez que la cocina ya estaba limpia, varios miembros del personal salieron afuera a fumar. Unos pocos nos quedábamos dentro charlando con los ancianos mientras se retiraban. Era una escena alegre, una docena de personas reunidas a nuestro alrededor para compartir unas risas. Me llamaron la atención su chispa y su espíritu jovial, y me maravilló lo bien que se habían adaptado a su nueva situación. Cada uno de los residentes disponía de su propia habitación y de su propio cuarto de baño. En mi ronda nocturna, ayudando a la gente a desvestirse para meterse en la cama, descubrí en cada habitación el reflejo de la responsabilidad de su ocupante. Fotos de familias sonrientes, cuadros, mantas de ganchillo y tazas favoritas adornaban cada habitación. En algunos de los balcones había tiestos con plantas. Doris ya tenía puesto su camisón rosa cuando entré despreocupadamente en su habitación y me presenté, pero ella solo sonrió sin decir nada y apartó la mirada. Cuando le pregunté si se encontraba bien, se echó a llorar. Inmediatamente me senté a su lado en la cama y le di un abrazo. Permanecimos en silencio mientras lloraba, agarrándose a mí desesperadamente. Recé pidiendo fuerzas y esperé. Cuando cesaron las lágrimas, se fueron tan rápidamente como habían llegado. Se puso a buscar su pañuelo. Tonta de mí, dijo, mientras se secaba los ojos. Perdóname, querida, me estoy comportando como una vieja tonta. ¿Qué le ocurre? Le pregunté con dulzura. Dio un suspiro y me contó que llevaba allí 4 meses, y en ese tiempo apenas había visto una cara alegre. Me dijo que mi sonrisa había hecho que las lágrimas aflorasen, lo que a su vez estuvo a punto de hacerme llorar a mí. Su única hija vivía en Japón y aunque mantenía un contacto frecuente, la distancia se dejaba notar. Cuando cuidas de tu hija de pequeña, ni se te pasa por la cabeza que esa relación tan próxima puede desvanecerse algún día. Pero así es la vida. No es que hayamos discutido nada de eso, es simplemente la vida y su ajetreo, dijo. Ella ahora tiene su propia vida y con los años he aprendido que debo dejar que se vaya. Yo la traje al mundo, pero no somos los dueños de nuestros hijos. Solo tenemos la gran fortuna de guiarlos hasta que puedan emprender el vuelo por sí mismos, y eso es lo que ella está haciendo ahora. Esta señora encantadora me enterneció de inmediato, y le prometí que volvería en media hora para seguir hablando si ella conseguía mantenerse despierta, el tiempo suficiente para terminar mi turno. Me dijo que le encantaría. Así que más tarde Doris estaba recostada en su cama, hablando sin parar. Yo la escuchaba sentada a su lado en una silla. No soltó mi mano en ningún momento y de vez en cuando, sin darse cuenta, jugaba con mis dedos o con el anillo que yo llevaba puesto. Aquí me estoy muriendo de soledad, cariño. Había oído que era posible y lo es. La soledad sin duda puede matarte. A veces echo muchísimo de menos el contacto humano, me dijo con tristeza. Mi abrazo había sido el primero que había recibido en 4 meses. Temía resultar pesada, pero yo le insistí para que continuase. Tenía verdadero interés por conocerla, así que prosiguió. A quienes más echo de menos es a mis amigas. Algunas ya han muerto, unas cuantas están en mi misma situación y con otras he perdido el contacto. Ojalá no fuese así. Una se imagina que sus amigas siempre estarán ahí, pero la vida sigue su curso y de pronto te das cuenta de que no hay nadie en el mundo que te entienda o que conozca tu historia. Le propuse que intentásemos contactar con ellas, pero sacudió la cabeza diciendo, no sabría por dónde empezar. Yo puedo ayudarte, le ofrecí, antes de explicarle que era Internet. Todo le resultaba muy ajeno, pero consiguió hacerse una idea. En un primer instante rechazó mi ayuda, preocupada por el tiempo que me llevaría a efectuar la búsqueda, pero finalmente la convencí de que me encantaría hacerlo. Disfrutaba siendo de investigadora. Durante los años que pasé en la banca, trabajé una breve temporada en fraudes y falsificaciones y me encantó. Mi comparación le hizo gracia. Por favor, permíteme ayudarte, le pedí, así que aceptó con una sonrisa que expresaba a la vez esperanza y melancolía. Quería ayudar a Doris por varios motivos. Me había caído bien desde el primer momento y además podía ayudarla. Sabía cómo hacerlo, pero también quería ayudarla porque entendía cómo se sentía. Yo también había padecido ese dolor abrumador de cuando pasas una larga temporada en soledad y anhelas encontrar a alguien que te comprenda. En otra época, el dolor que mi pasado me provocaba me había arrastrado hasta un lugar tan profundo que me había encerrado casi por completo en mí misma, en la creencia errónea que mucha gente comparte, de que si mantienes a las personas a distancia también mantienes el dolor a raya, evitando así sufrir aún más. Si nadie puede acercarse a ti, nadie podrá hacerte daño, pero por supuesto, la única manera real de sanar es dejando que el amor vuelva a fluir a través de ti, no bloqueándolo, aunque se puede tardar bastante en llegar a entenderlo. Aparentemente yo era cariñosa con las personas con las que me cruzaba,
pero seguía lastrada por el dolor que llevaba a cuestas, consecuencia de mi complicado pasado. Por aquel entonces había llegado a sentir compasión hacia quienes habían proyectado su negatividad sobre mí. Ese no era el problema. Lo que aún tardaría un tiempo en transformar eran mis pensamientos sobre mí misma. El dolor que me producía luchar contra décadas de pensamientos negativos se hacía a veces insoportable, aunque intelectualmente sabía que me merecía mucho más de lo que me habían hecho creer emocionalmente. Aún me quedaba mucho trecho por recorrer. Sunday Morning Coming Down se convirtió en mi canción de cabecera. Siempre me había encantado la música de Chris Christopherson, que había tenido una gran influencia sobre mi forma de escribir, y esa canción siempre me había parecido la expresión más perfecta de mi soledad. Los domingos siempre eran el peor día. Lucinda Williams también escribió una canción muy buena al respecto que decía I can't stand to make it through Sundays. Los domingos se me hacen muy cuesta arriba. Pero no eran solo los domingos. La soledad deja un vacío en el corazón que puede llegar a matarte físicamente. El dolor es insoportable y cuanto más perdura, mayor es la desesperación. Durante esos años recorrí kilómetros y kilómetros de calles, carreteras y de todo lo que me encontré entre medias. La soledad no es debida a la ausencia de personas en tu vida, sino a la incapacidad para comprender y aceptar. Muchísima gente de todo el mundo se ha sentido sola en habitaciones repletas de gente. De hecho, estar solo en una habitación llena de gente a menudo recalca y exacerba la soledad. No importa cuántas personas tengas a tu alrededor. Si ninguna de ellas te entiende o te acepta tal como eres, la soledad puede mostrar su rostro más atroz. Sentirse sola es muy distinto de estar sola, algo de lo que yo había disfrutado mucho en el pasado. Uno puede estar solo y sentirse solo, pero también disfrutar de esa soledad. La soledad es un anhelo de gozar de la compañía de alguien que te comprenda. A veces existe una relación entre estar solo y sentirse solo, pero con mucha frecuencia no es así. La soledad se me hizo tan insoportable, el dolor en mi corazón tan constante, que la idea del suicidio se me pasó varias veces por la cabeza. Por supuesto, no tenía ningunas ganas de morirme, yo quería vivir, pero en ocasiones sentía que necesitaba una fuerza extraordinaria para tomar conciencia de cuál era mi propia valía, evitar que fuesen los demás quienes me la marcasen y así alejarme del dolor. A veces se me hacía tan insoportablemente duro permitir que el amor y la felicidad volviesen a fluir en mi vida, incluso aceptar que era digna de ellos, que la opción del suicidio era tentadora. Cuando finalmente el dolor y la soledad llegaron a ser realmente intolerables, cuando llegué al punto más doloroso, mis oraciones obtuvieron respuesta, mediante un acto de bondad y comprensión. Un amigo me llamó en el momento oportuno. Sabía que lo estaba pasando mal, pero lo que desconocía era que en ese preciso momento estaba escribiendo mi carta de despedida entre lágrimas lentas y desconsoladas. Estaba a punto de irme. Ya no podía vivir con ese incesante dolor en mi corazón. Me insistió en que no debía decir nada, tan solo escucharle, así que desde el agotamiento y las lágrimas acepté a regañadientes. A través del teléfono oí cómo empezaba a tocar su guitarra, y a continuación comenzaron a llegar a mis oídos las palabras Starry, Starry Night, Noche Estrellada, de la canción Vincent, de Don McLean, en las que iba sustituyendo Vincent por Brownie. Lloré aún más al escuchar la canción, con su drama, su dolor y su dulce melodía, que contaba la historia del sufrimiento del propio Vincent Van Gogh. Cuando terminó seguí sollozando, no podía hacer nada más. Esperó pacientemente en silencio, le di las gracias y colgué aún entre lágrimas. En ese momento era incapaz de pronunciar palabra alguna. Cuando me quedé dormida esa noche estaba completamente exhausta, tanto física como emocionalmente, pero era consciente de que, al menos, gracias a la comprensión y a las dulces intenciones de mi amigo, un pequeño piloto rojo de esperanza se había vuelto a encender. A la noche siguiente me llamó inesperadamente un amigo desde Inglaterra. Tuvimos una conversación larga y sincera, y fui recobrando las fuerzas poco a poco. Algún tiempo después, pero aún durante esos años de soledad, hubo otra ocasión en que me vi rezando y suplicando ayuda, tratando con todas mis fuerzas de resistir ese embate. Iba conduciendo hacia el pueblo y un ave de cierto tamaño chocó contra el parabrisas, haciendo suficiente ruido para que yo volviese a la realidad. Desde luego, con lo mucho que me gustan los animales, esto hizo que me sintiese aún peor, pero también resultó ser un buen toque de atención. La vida puede acabarse así de rápido. ¿Quería que la mía terminase así? Le di gracias al pájaro por su papel en mi evolución y seguí conduciendo mucho más atenta.
Precisamente en ese momento empezó a sonar en la radio una pieza de música clásica que me elevó a un estado de extraordinaria belleza. Esas notas, su extraordinaria delicadeza, me dieron alivio e hicieron que el dolor en mi corazón desapareciese plácidamente. En su lugar, cuando la música alcanzó el clímax, fui bendecida con un instante de belleza e inspiración. Entonces decidí que en eso consistía la vida. Hermosos momentos de pureza. Eso es todo, así de sencillo, momentos hermosos. Quería seguir viviendo para experimentar y apreciar más momentos como ese. Puesto que había pasado por ese nivel de tristeza y soledad, comprendí que el dolor que Doris estaba experimentando era para ella real y tangible. Estaba rodeada de personas durante las comidas y en varios momentos a lo largo del día, pero lo que necesitaba era comprensión y aprobación, y echaba de menos a sus amigas, porque eran quienes la entendían de verdad. Si podía contribuir a aliviar su dolor, ¿por qué no hacerlo? La semana siguiente, cuando me pasé por su habitación, me esperaba una lista de nombres escritos a mano por mi querida Doris, quien mientras bebíamos té me proporcionó toda la información que pudo recordar sobre sus amigas, en particular sobre dónde vivían cuando había perdido el contacto con ellas. No me costó mucho localizar a una de las mujeres, pero un derrame cerebral había hecho que perdiese el habla. Cuando tuvo noticia de ello, Doris me dictó un breve mensaje para que se lo leyese a su amiga. Aunque le apenó saber que se encontraba en ese estado, la tranquilizó saber que al menos podía hacerle llegar un mensaje. Querida Elsie, lamento mucho que no estés bien. Los años han pasado volando. Allison sigue viviendo en Japón. Vendí la casa y estoy en una residencia. Una joven está escribiendo esto por mí. Te quiero, Elsie. Atentamente, Doris. Sencillo, pero había escrito todo lo que quería decirle. Esa noche llamé al hijo de Elsie y le transmití sus palabras. Más tarde me llamó él para contarme que Elsie habían sonreído con satisfacción al escucharlas. Se lo conté a Doris, que también expresó su alegría con una sonrisa. Durante las semanas siguientes pude localizar a otras dos de sus amigas. Por desgracia, ambas habían fallecido. Doris asintió con resignación y dijo suspirando: Bueno, probablemente era de esperar, querida. La presión para encontrar a la última de sus amigas reforzó mi determinación. Rastreé en internet e hice numerosas llamadas, pero las cosas no pintaban bien. La gente con la que hablaba era muy amable y servicial, pero su respuesta era siempre la misma: Lo siento, el nombre sí es correcto, pero la familia no. Entretanto, seguía visitando a Doris 2 veces por semana. Siempre me tomaba de la mano en cuanto me sentaba y no la soltaba durante toda nuestra conversación. A veces insistía en que yo tendría mejores cosas que hacer y trataba de que me fuese antes o de convencerme para que no la visitase. Cuando le aseguraba que yo también disfrutaba mucho de esos momentos, lo cual era cierto, podía ver en su cara el alivio que sentía y la ilusión que le hacía cada nueva visita. Tenemos mucho que aprender de las personas mayores, de toda la historia que llevan sobre sus espaldas. ¿Cómo no iba a disfrutar de nuestras encantadoras conversaciones? Eran fascinantes. Finalmente se produjo un gran avance en la búsqueda de su amiga. Recibí una llamada de un anciano que me dijo que en otra época había sido vecino de Lorraine. Me contó a qué barrio se había trasladado la familia y por fin logré dar con ella. De hecho, fue la propia Lorraine, con su voz vieja y amistosa, la que respondió al llamado, la que respondió al teléfono. Cuando le expliqué quién era y cuáles eran mis intenciones, la alegría hizo que se le entrecortase la respiración y accedió encantada a que le diese su número a Doris. Naturalmente lo hice de inmediato. Con una sonrisa le di un abrazo a Doris y le pasé el papel con el número de Lorraine. Me volvió a abrazar, presa de la emoción. Fue precioso. Impaciente me hizo un gesto para que le acercase el teléfono, pero antes de que marcase el número le dije que me retiraría para dejarlas que hablasen en privado. Protestó moderadamente, pero me di cuenta de que en realidad no le parecía mal. Estaba demasiado emocionada. Me pidió que me esperase a que la llamada se estableciese y así lo hice. Nos dimos un abrazo sentido y tierno y marqué el número de Lorraine. Mi corazón latía con fuerza por la emoción. Con el auricular en la mano, su rostro se iluminó de felicidad al escuchar la voz de su amiga. Aunque la voz de Doris era la de una anciana, y yo sabía que la de Lorraine también lo era, el espíritu de esa llamada fue el de dos mujeres jóvenes que enseguida se pusieron a reír y no pararon de hablar. Recogí rápidamente la habitación, entreteniéndome un poco, incapaz de sustraerme a esa increíble felicidad, pero finalmente me despedí de Doris, que estaba radiante, con un gesto desde la puerta. Dejó de hablar un instante, le pidió a Lorraine que esperase y me dijo: Gracias, querida, gracias.
Asentí con la cabeza, sonriendo, tanto que me dolió la cara. Mientras me alejaba por el pasillo, seguí oyendo la risa de Doris hasta que la puerta se cerró completamente. No dejé de sonreír hasta que llegué a casa. Había sido un día maravilloso y el agua me llamaba. Aún seguía en éxtasis mientras disfrutaba del agua que fluía a mi alrededor durante las 2 horas que pasé nadando y buceando. Ya en casa, justo después del anochecer, recibí una llamada de Rebeca, la encantadora compañera a la que había conocido la primera noche que trabajé allí cuando también conocí a Doris. Mi querida Doris había fallecido mientras dormía aquella misma tarde. Enseguida unas lágrimas de tristeza me rodaron por la cara, pero al mismo tiempo sentía también alegría. A fin de cuentas, la entrañable señora había muerto feliz. Es asombroso lo mucho que un poco de nuestro tiempo puede cambiar la vida de una persona. Cuando pienso en la mujer solitaria a la que conocí esa primera noche y la comparo con la persona de la que me despedí con un abrazo en su último día, no cambiaría la satisfacción que siento, ni por todo el dinero del mundo. En las residencias de mayores de todo el mundo hay miles de personas que se sienten muy solas. También hay muchas personas jóvenes cuyas vidas están confinadas en esas residencias, pero jóvenes o mayores, un par de horas a la semana en la compañía de una nueva amistad pueden ser de una importancia fundamental para aquellos que están viviendo el último capítulo de su vida. Desde luego, lo preferible es que las personas no lleguen nunca a ingresar en las residencias, pero lamentablemente no siempre es posible evitarlo. En esos lugares hay mucha gente que no debería estar allí, personas abandonadas, en cierto sentido. Resultaba muy duro presenciarlo, pero un ratito de nuestro tiempo tiene el potencial de producir un cambio inmenso en sus vidas. En mi opinión, el fallecimiento de Doris se produjo en el momento apropiado. Sencillamente había llegado su hora y había sido feliz. Cada una habíamos cumplido con el papel que debíamos desempeñar en la vida de la otra, y yo siempre le estaré agradecida por ello. Era una mujer entrañable. Lorraine y yo nos conocimos poco después. Me contó que la conversación entre ellas había sido interminable. Las dos estaban felices al despedirse. Sentadas bajo un árbol en la terraza de un café, hablamos de Doris y de la vida en general hasta que llegó la hora de llevar a Lorraine de vuelta a su casa. Me gustó mucho haber podido conocer a su amiga y por supuesto conocer a Doris también había sido algo muy bonito. Y desde luego ambas esperábamos que nuestra querida Doris pudiese reunir con sus otras amigas al llegar al otro lado. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los espero el próximo sábado para compartirles el siguiente capítulo que se llama Amigos de verdad. Muchas gracias por escuchar.